¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Dispensacional de la Gracia. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Gracias por visitarnos, gracias por ver este video. Obviamente había yo anunciado que no iba a haber prédicas porque estaba yo en un periodo de vacaciones, pero es necesario de predicar en este día porque pues estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema sumamente importante por el cual yo no podía dejar pasar por alto. Así que era necesario detenerme y enseñar esta palabra del Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces nosotros hemos visto cómo el Señor, a través de las Escrituras, siempre ha utilizado tanto el Antiguo Testamento como en el momento que está predicando el Señor Jesucristo acerca de su ministerio, utilizando palabras escritas de Moisés, de los Salmos, y obviamente nosotros tenemos que acudir a las Escrituras para saber si lo que está escrito corresponde con el Señor Jesucristo, que sabemos que en todas las Escrituras se dice claramente que hay la promesa que ha de venir un Mesías. Estas profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años de que Jesús naciera. Y claramente Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es el único que ha cumplido al pie y a la letra cada una de estas profecías. En realidad, desde Génesis hasta Malaquías, hay más de 300 profecías especificadas detallando la venida del Mesías. Y el Señor Jesucristo ha sido el único en este mundo, la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías. Además, sabemos de las profecías especificando su nacimiento de una virgen, el que iba a nacer en Belén, su nacimiento de la tribu de Judá, del linaje de David y de su vida sin pecado y obra y expiación por los pecados de su pueblo. La muerte y resurrección de nuestro Señor, el Mesías, quien fue profetizado en el Antiguo Testamento, fue igualmente documentada por las Escrituras hebreas, mucho antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la historia. Isaías 53, la profecía mesiánica clásica conocida como el siervo sufriente, también narra la muerte del Mesías por los pecados de su pueblo. Más de 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías proporcionaba detalles de su vida y de su muerte. Muy bien, entonces nosotros sabemos que a través de las Escrituras empezamos leyendo que escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las profecías, para que fuesen de Dios, se tienen que cumplir al 100%. Y acabamos de ver que hay más de 300 profecías especificando, detallando la venida del ungido de Dios. Y que la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hay una relación muy importante. Nosotros debemos de conocer que primeramente la profecía que está dada en Isaías en el capítulo 53 es conocida como el siervo sufriente y tiene una relación donde se integra junto con el Salmo 22, que vamos a ver ahorita, porque vamos a ver algunas profecías cumplidas por el Señor, no todas, porque estamos hablando de que hay más de 300 profecías que fueron cumplidas por el Señor. Y hablamos también de su nacimiento de una virgen, de su nacimiento en Belén, de su nacimiento de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Entonces hay muchas profecías, pero vamos a ver algunas que nos van a poder llevar y entender y reconocer que efectivamente el Señor Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Vamos a ver las profecías cumplidas por el Señor. De las profecías más conocidas en las escrituras hebreas sobre la muerte del Mesías, sin duda destacan el Salmo 22 y Isaías 53. Estas dos van relacionadas para que cuando querramos hablar acerca de la muerte y resurrección del Mesías, de nuestro Señor Jesús en la cruz, y cómo las profecías se fueron cumpliendo una a una y que están bien relacionadas entre el Salmo 22 y el Salmo 50 y Isaías 53, nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Primeramente vamos a ver que el Mesías será rechazado según Isaías 53 y Lucas 13:34. Vamos a ver. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina y a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Entonces el Mesías fue rechazado. Y esto lo vemos obviamente en Isaías 53:3 y Lucas 13:34. Se van relacionando tanto en los evangelios como en Isaías, como también en el Salmo 22. Otra cosa que se había dicho acerca del Mesías es que la muerte del Mesías sería el sacrificio sustituto por los pecados del pueblo. Isaías 53, del 5 al 9, y 2 de Corintios 5:21. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con él los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la muerte del Mesías viene a ser el sacrificio sustituto por los pecados del pueblo de Israel, aunque sabemos que después de que se le apareció al apóstol Pablo y en su conversión, el Señor pudo alcanzar a los gentiles para que nosotros fuéramos salvos del día de la ira. Así que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Mesías enmudecerá en presencia de sus acusadores. Isaías 53:7 y 1 de Pedro 2:23. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces nos damos cuenta cómo cada una de las profecías se van cumpliendo. Y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Salmos, en Isaías, en 1 de Pedro, en 1 de Corintios. Entonces, siempre la Escritura, para poderla entender, recordemos lo que dice Isaías, que
El mandamiento será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, versículo tras versículo, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. De esa manera nosotros podemos comprender cómo el Señor, a través de la palabra, nos da la revelación acerca de cuáles son las características que iba a tener que padecer el Mesías, el ungido del Señor, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, ese hombre que murió en la cruz, que no fue visto por el pueblo judío, sino que a pesar de tener las Escrituras, no pudieron ver con las Escrituras que lo que estaban haciendo era crucificar a su Mesías. Entonces, pues es sumamente importante que también el Mesías sería sepultado con los ricos. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, recordemos cuando estaba el Señor Jesús crucificado, había un ladrón del lado derecho, un ladrón del lado izquierdo, y se dispuso con los impíos su sepultura. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sabemos que el Señor no pecó y que Él era sin pecado. Y dice Mateo 27, 57 al 60, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces sabemos que este José de Arimatea era un siervo, era un discípulo del Señor, pero a él se le conoce como el discípulo que seguía a Cristo a escondidas, porque el pueblo de Israel seguía a los discípulos, y aquellos que siguieran a Jesús eran echados fuera de la sinagoga. Y a este judío también llamado Nicodemo, que vino a Jesús de noche, ellos normalmente estaban escondidos, no hablaban abiertamente acerca de ser discípulos del Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta cómo el Mesías sería sepultado con los ricos, aunque se dispuso su sepultura con los impíos, como lo acabamos de mencionar acerca de los dos ladrones que estaban alrededor de él, uno del lado derecho, otro quien le dijo que se acordara de él cuando llegara a su reino. Le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Mesías estará con pecadores en su muerte, y es precisamente lo que vamos a ver. Dice Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Marcos 15:27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra, un poquito aquí, otro poquito acá, nos va dando revelación sobre lo que iba a padecer el Mesías, y cómo cada profecía anunciada fue cumplida por nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos la certeza de que efectivamente el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí hay algunos ejemplos. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Por ejemplo, dice el Salmo 22:16, dice, porque perros me han rodeado,
me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y Juan 20:25, el cumplimiento de esto está en el Salmo 22:16, el cumplimiento está en Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hablando de Tomás, que no creía, que él quería meter el dedo en su costado para saber si efectivamente era el Señor. Y el Señor se le presentó y le dijo que introdujera su mano. Entonces nos damos cuenta cómo se van cumpliendo cada una de las profecías. Los huesos del Mesías no serían quebrantados, no serían quebrados, no serían, las piernas no estarían rotas, no serían quebradas después de ser crucificada para agilizar su muerte. Recordemos que en aquel tiempo a los que estaban crucificados, para hacerlos ya morir, les rompían las piernas para que cayera el cuerpo y obviamente ya pudieran morir asfixiados por el peso que está sobre las manos, y obviamente si no tiene una base que son las piernas, pues mueren asfixiados. Es lo que sucede cuando les rompen las piernas. En el Salmo 22:17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces se cumple, dice aquí el Señor, contar puedo todos mis huesos, es decir, que Él estaba íntegro en su esqueleto, en sus huesos, no había fracturas. Entonces dice: mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces nos damos cuenta cómo los huesos del Mesías no serían quebrados. Comúnmente las piernas de la persona eran quebradas después de ser crucificada para agilizar su muerte. Entonces, obviamente, cuando llegaron al Señor Jesús, Él ya había muerto, por eso no le quebraron las piernas, y se cumple la profecía que acabamos de leer. Los hombres echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Entonces nos damos cuenta cómo el Salmo 22 y Isaías 53 tienen una relación muy, muy especial en cuanto a la profecía y cumplimiento de lo que iba a hacer. Obviamente el libro de los Salmos tiene más de 1000 años. El libro de Isaías, esta profecía de Isaías en el capítulo 53 tiene más de 700 años. Y entonces nos damos cuenta que desde cientos o miles de años, y desde Génesis hasta Malaquías, hay profecías que hablaban del Mesías y cuáles eran las características de el varón de Dios, el Hijo del Hombre, quien iba a estar en este mundo para venir a salvar a los suyos. Dice que echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:35, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces nos damos cuenta, con esta cantidad de profecías cumplidas por el Señor, que tanto se cumplieron en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como a través de Pedro, como a Corintios, a través de los Evangelios, nos damos cuenta que el Evangelio y la aparición a los discípulos y a más de 500 personas confirman que el Señor era el Hijo de Dios y que resucitaría
de los muertos. Cada aspecto del nacimiento, de la vida y muerte y la resurrección de Jesús, el Mesías que había sido profetizado desde las Escrituras hebreas, mucho antes que los eventos hubieran sido revelados en la línea de tiempo en la historia de la humanidad, no es de extrañar que Jesús, el Mesías, les diera a los líderes religiosos judíos de su tiempo, les dijera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no pudieron ver el pueblo de Israel a través de las Escrituras porque eran religiosos y eran hipócritas, y dice que nadie podía ser salvo por medio de las obras de la ley que fueron establecidas por hombres, no por la palabra del Señor. Entonces, no pudieron ver. Recordemos que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mandan a la guardia para que estén en el lugar de la sepultura de Cristo, para que los discípulos no muevan la piedra y digan que haya resucitado. Sin embargo, sabemos cómo el Señor resucita y se le aparece a María Magdalena, se le aparece a Pedro, se le aparece a Pablo, a Juan al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y vemos en Mateo 28:6, dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24:34, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces nos damos cuenta que en el camino a Damasco se le aparece el Señor Jesús a Saulo de Tarso y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Entonces nos damos cuenta que definitivamente hay elementos que fueron cumplidos solamente en este mundo por nuestro Señor Jesucristo, quien es el Mesías. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice aquí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces nos damos cuenta cómo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, a través del Salmo 22, a través de Isaías 53 y otras profecías que hay, que fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo, apareció a los discípulos, apareció después a los 12, a Pablo, apareció a más de 500 personas que dieron testimonio de que le habían visto vivo, y testimonio de 2 es verdadero. Así que vemos que no solamente es por el testimonio de las personas que estuvieron y que vieron en aquel momento al Señor Jesucristo, sino como empezamos leyendo aquí en la palabra del Señor, hoy que en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nos damos cuenta que las Escrituras
la palabra se compara y se revela escritura con escritura. Y esa es una norma, es una regla, porque de esa manera el Señor nos revela que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cordero, y no hay duda, como ahora el pueblo judío aún espera la llegada de su Mesías, un Mesías que obviamente no es el Mesías que está aquí en la palabra del Señor, porque vemos las características de las profecías que fueron cumplidas por el Señor Jesucristo. Entonces, no ha habido ni habrá otro Mesías más que nuestro Señor Jesús, en el que podemos nosotros tener la confianza de que Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que podemos nosotros ser salvos del día de la ira antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, para que nosotros seamos llevados, arrebatados. Y dice, recordemos lo que dice el Evangelio, que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo también lo vemos, así como en el libro de Jonás. Es otra profecía. Vemos aquí que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces el Señor cumple con todas las características, todas las demandas que fueron profetizadas desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías y mucho más, de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y si nosotros queremos ser salvos en este momento, nosotros tenemos que acudir a nuestro Señor Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador, creyendo en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Dice Efesios 1:13, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros podemos ser salvos, ser sellados por el Espíritu Santo al creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, el haber derramado su sangre, haber dado su vida, porque Él da su vida, nadie se la quita, y todo aquel que a Él viene no le echa fuera. Así que, mi querido amigo y oyente, la única manera que nosotros tenemos hoy en día para poder ser salvos es creer en la obra redentora del único Dios y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió cada una de las profecías que estaban escritas, y que se cumplirán todavía profecías que están escritas, como en el libro de Apocalipsis, y también profecías que hay que están pronto a cumplirse. Hoy vivimos un tiempo de idolatría, vivimos un tipo de apostasía, de falsas enseñanzas, de falsos maestros, y es necesario que nosotros vengamos a escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Muy bien, esperando que sea de edificación para ustedes, hermanos en Cristo, que Dios les bendiga, que esta semana sea de bendición para todos ustedes, y reciban un cordial saludo por parte de la Iglesia Bautista Dispensacional de la Gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bye.